Buenas noches, doctor Ricardo. Bienvenido a la sesión de hoy. Adelante. Gracias, Henry. Vamos a dar inicio entonces a esta clase del proceso contencioso administrativo laboral. Pero antes, colegas, creo que es importante que ustedes conozcan eh, el silencio administrativo negativo y el agotamiento de la vía administrativa. Porque para iniciar un proceso contencioso administrativo, usted previamente tiene que tener claro si hay la necesidad de agotar o no la vía administrativa. Si hay una necesidad de agotar la vía administrativa, ¿en qué casos? Y en qué casos no hay necesidad. Y cuáles son las formalidades que usted debe de cumplir para que no tenga problemas al momento de interponer su demanda en el proceso contencioso administrativo, sea en la vía urgente o en la vía ordinaria, porque de lo contrario corre usted el riesgo que le declaren improcedente la demanda y imagínese, pues eso va a causarle pues un desprestigio profesional con relación a su cliente. Ahora, si usted defiende la parte demandada, entonces va a tener la solvencia de conocimiento como para también interponer la excepción de falta de agotamiento en la vía previa, ¿no? Y pedir al juez que declare improcedente la demanda. Entonces, sea que usted asesore o defienda o patrocine a la parte demandante o la parte demandada, en un proceso contencioso administrativo, usted tiene que tener claro, tiene que tener perfectamente eh, conocimiento, perfecto conocimiento con relación al silencio administrativo negativo y el agotamiento de la vía administrativa. Y en qué casos no es necesario este agotamiento. Por eso que vamos a desarrollar esta primera parte de la exposición sobre esta materia que es fundamental. Muy bien, pasamos entonces a explicar cuál es el concepto del silencio administrativo. Ante la obligación del ciudadano de agotar previamente la vía administrativa antes de acudir al Poder Judicial, emerge también la obligación del funcionario público de pronunciarse sobre la cuestión planteada por el ciudadano. El ciudadano tiene un derecho a la petición, derecho de reclamar, derecho de impugnar, derecho de exigirle a la administración que se pronuncie respecto a un tema que le está causando un conflicto, le está causando un perjuicio, le está causando un estado de ilegalidad, de inconstitucionalidad, causado precisamente por la administración, sea por un acto administrativo ilegal, arbitrario, sea por una actuación material violadora de sus derechos fundamentales, sea porque la administración no cumple con su obligación. De acuerdo a la ley debe de cumplir con la obligación y no lo hace. Guarda silencio. Entonces, ese es el derecho del administrado, del ciudadano, de pedirle al funcionario que se pronuncie sobre la cuestión que éste le plantea mediante un escrito, mediante un documento, mediante un pedido concreto. No obstante, la administración puede no responder el pedido del administrado, causando que el procedimiento se paralice sin fecha cierta de término, ¿no? La administración guarda silencio. Es por ello que el legislador no solo ha previsto un plazo para que el funcionario público se pronuncie ante el reclamo ciudadano, 30 días, sino también una expresión tácita de voluntad estatal subsidiaria a la emisión de la resolución denominada silencio administrativo, porque el administrado pues no puede estar esperando pues una eternidad para que se pronuncie la administración respecto a su reclamo, su queja, su pedido. Entonces, la ley ha previsto qué sucede en esos casos en que la administración guarda silencio, pese a estar obligado por la Constitución de dar un pronunciamiento. Acuérdense, colegas, que vivimos en una república de razones. El que detente el poder tiene que dar razones al ciudadano respecto a cómo ejerce ese poder. No puede estar en silencio, no puede estar privándole al ciudadano, al administrado, al trabajador, al empleado público,
de una explicación, de una decisión motivada respecto a su pedido. Entonces, tenemos acá la naturaleza jurídica del silencio administrativo. Es una ficción legal por la cual se tiene por respondido o resuelto el recurso, reclamo o pedido del administrado, concluyendo la vía administrativa. Es una técnica procesal de desahogo ante la inacción de la administración a fin de no perjudicar al administrado, al empleado público que reclama al ciudadano o a la empresa privada que reclama. Y por ello se le concede prerrogativa de acogerse al silencio administrativo estimatorio o desestimatorio, ¿no? El silencio administrativo positivo o negativo. El silencio administrativo positivo es el silencio administrativo estimatorio. El silencio administrativo negativo también se denomina silencio administrativo desestimatorio, como que te desestiman tu pedido, te rechazan tu pedido, ¿no? El pronunciamiento es negativo. Clase de silencio administrativo, como sabemos, es el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. El silencio administrativo positivo, los efectos jurídicos serán entendidos positivamente en el sentido de estimar, aprobar, aceptar, considerar fundado o procedente el pedido del administrado. En cambio, el silencio administrativo negativo, los efectos jurídicos serán entendidos negativamente en el sentido de desestimar, desaprobar, rechazar, considerar infundado o improcedente el pedido del administrado. Miren, aquí hay un estudioso, Garrido Falla, Fernando. Él es un jurista español que nos dice lo siguiente. En sus comienzos, la doctrina del silencio administrativo se limitaba a ser, y parece que aquí están sus verdaderos límites, una puerta abierta para que el particular plantease ante la jurisdicción contenciosa administrativa la cuestión que la administración pública no había querido resolver favorablemente. Naturalmente, esto postulaba una interpretación negativa o desestimatoria del silencio administrativo. Hoy, en cambio, se ha querido utilizar también el silencio administrativo como una arma para combatir la pasividad o negligencia, el abuso administrativo en buena cuenta, suponiéndole entonces una interpretación positiva que no obstante sigue siendo excepcional. Lo regular, lo correcto es que la administración se pronuncie. Si esta guarda silencio, entonces esta técnica administrativa te permite darte por respondido en sentido negativo o en sentido positivo. Presupuestos del silencio administrativo. Formulación expresa en disposición legal, o sea, el silencio administrativo debe estar en una norma jurídica que así lo faculte al administrado poder aplicar ese silencio administrativo. Si no hay norma legal, no es posible aplicar. Solo cabe en procedimientos iniciados a impulso de parte, cuando el ciudadano es el que inicia el reclamo en la sede administrativa, en la vía administrativa. Trata de agotar la vía administrativa. El pedido debe ser jurídica y físicamente posible. Claro, si usted hace un pedido imposible, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista fáctico, obviamente pues que no tiene sentido ni de aplicar el silencio administrativo, porque está fuera del mundo jurídico. Es un pedido traído de los pelos, por ejemplo, que le pido a la administración que me dé la oportunidad de obtener una información que es secreto de Estado. Oiga, eso es un pedido jurídicamente imposible porque el secreto de Estado no puede revelarse por el solo pedido de algún administrado, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no puede funcionar y el silencio administrativo negativo ni positivo. Vencimiento del plazo legal para que la administración resuelva o se pronuncie es de 30 días, según el artículo 199.1 del TUO de la ley 27444, que es la ley que regula el procedimiento administrativo general, más 5 días hábiles para notificar. Este es el plazo que tiene la administración para responder. No responde, cae en silencio. Y será un silencio administrativo negativo o positivo, conforme vamos a definirlo a continuación.
Y para que se produzca el silencio administrativo, tiene que cumplirse los requisitos que el mismo texto único ordenado de la ley 27444 establece. Morón Urbina, como todos saben, es un jurista peruano de nota, que ha escrito un libro muy famoso, ya tiene varias ediciones acá, esta es la que tengo es la de 16 ediciones, imagínense, ¿no? Nos dice lo siguiente: el fundamento legal del silencio administrativo positivo es la de facilitar el ejercicio y el desenvolvimiento de derechos sustantivos restringidos transitoriamente por la necesidad pública de verificar previamente el cumplimiento de determinadas condiciones previstas normativamente para su ejercicio, condiciones personales, objetivas o financieras, que demuestren su compatibilidad con el interés público. A la vez, mediante esta técnica se busca incentivar a la autoridad a cargo del expediente para emitir una decisión a tiempo, so pena de entender que ya no lo podrá hacer por vencimiento de plazo y una responsabilidad por dicho incumplimiento. Claro, si yo soy el funcionario público a quien me hacen un reclamo, yo no respondo dentro de los 30 días más los 5 días para notificar. Yo caigo en responsabilidad, estoy incumpliendo mi obligación y tranquilamente pueden abrirme un proceso administrativo disciplinario, ¿no? O también una denuncia penal por abuso de autoridad. Entonces, eh, eh, este silencio administrativo tiene esa finalidad de presionar a la administración pública para que se pronuncie de acuerdo a ley en el plazo legal. Caso contrario, vamos a aplicar este silencio administrativo a favor del administrador para que, para que su trámite avance, pues, ¿no? Para que pueda él eh, dar el siguiente paso. Si no, no se podría, sería irrazonable de que el sistema jurídico convierta la vía administrativa como una trampa que impide que los ciudadanos puedan avanzar en su trámite para luego pasar al Poder Judicial si es que no tienen auspicio en sede administrativa. El silencio administrativo negativo, dice Morón Urbina, constituye una ficción legal que una vez ocurrida faculta al administrado beneficiado a acudir con su petitorio a la instancia siguiente o a la vía judicial, según sea el caso. En ese sentido, esta modalidad del silencio se mantiene fiel a sus orígenes de ser una forma de compensar la obligación de obtener el agotamiento de la vía previa en sede administrativa, a la vez que proteger sus derechos a la tutela judicial efectiva y acceso oportuno a la justicia. Es decir, que el trámite administrativo no puede ser una valla infranqueable para el administrado, para el ciudadano, y que no le impida poder recurrir al Poder Judicial si es que no obtiene una respuesta favorable a su reclamo, a su pedido, a su impugnación en sede administrativa. Efectos del silencio administrativo. Hay dos, como sabemos, el negativo y el positivo. El silencio administrativo negativo es opcional, es una facultad, no una obligación. Vencido el plazo de la resolución administrativa, en tanto el administrado no se acoja al silencio, no se puede entender iniciado ningún plazo de impugnación y la administración podría pronunciarse aún fuera de plazo. O sea, yo también, de repente a mí me conviene esperar que la administración se pronuncie. Hago mi pedido y la administración, pasaron 30 días, más los 5 días para notificar y no se pronuncia la administración, entonces yo puedo aplicar el silencio administrativo negativo, pero no me conviene. Voy a dejarlo ahí, ¿no? De acuerdo a mi estrategia jurídica. Entonces voy a dejarlo ahí hasta que la administración te pronuncie. Puede pasar un año. No, yo prefiero esperar 10 años. Puede ser, puede suceder, ¿no? Pero es la facultad del administrado de decir, oiga, hasta aquí nomás, ya han pasado un año, no se ha pronunciado, aplico el silencio administrativo negativo. En cambio, el silencio administrativo positivo tiene una operatividad inmediata. De modo que vencido el plazo legal, se entiende que se ha emitido un acto ficto o ficticio, por tanto la autoridad queda impedida de emitir resolución tardía e en consecuencia se inician los plazos para la impugnación o cuestionamiento
cuestionamiento del acto ficto, por ejemplo, para decretar su nulidad de oficio. El artículo 199.1 prevé su principal efecto en cuanto a que el pedido del administrado queda automáticamente aprobado en los tiempos que fueron solicitados, y el 199.2 dice que dicho silencio tiene para todo efecto el carácter de resolución que pone fin al procedimiento sin perjuicio de la nulidad de oficio prevista en el artículo 213 de la ley. Claro, la administración puede pues darse cuenta que ese silencio administrativo positivo que le han aplicado no le conviene, ¿no? Está afectando, diríamos, el principio de igualdad, por decir. Entonces, puede iniciar un proceso de lesividad en la vía judicial pidiendo la nulidad de ese acto ficto. Pero la idea es esa, ¿no? A la administración se le da un plazo para que cumpla. Incumple, yo, administrado, me beneficio automáticamente del silencio administrativo positivo cuando así la ley lo dispone. Ojo, no es de cualquier acto administrativo o de todo, o cualquier acto de la administración o actuación de la administración, sino que esto está arreglado. Efectos del silencio administrativo positivo. La estimación favorable ficta al pedido habilita al administrado a ejecutar el pedido autorizado ficto, como por ejemplo empezar una construcción menor en su domicilio, quedando impedida la administración de obstaculizar su desarrollo salvo las funciones de inspección de acuerdo al reglamento respectivo. Entonces, fíjese, ¿no? Yo hago, mire, voy a construir un cuartito en mi azotea, ¿no? Entonces usted le pido a la autorización de la licencia de construcción para edificar ese cuartito, respetando las reglas de construcción, todo, pero la municipalidad no me da ni una respuesta, pasa el plazo que tiene de 30 días, entonces yo aplico el silencio administrativo positivo y comienzo a construir. La administración ya no puede estar interfiriendo o tratando de de impedir esa construcción. Y lo que sí puede hacer es enviar fiscalizadores. Los fiscalizadores ingresan para ver si se está cumpliendo o no con el reglamento de construcciones. Y con alguna ordenanza municipal que regule las construcciones también existen, ¿no? Ojo, cuando la ejecución del pedido autorizado ficto afecta a terceros o sobre derechos de contenido prestacional del Estado, se torna problemático. Por ello, las causales de anulación del silencio positivo son los siguientes: cuando el administrado adquiere facultades contra la ley, cuando el administrado no cumple con los requisitos preestablecidos y pese a ello tiene una autorización ficta, cuando el administrado adquiere el derecho con documentos falsos o fraudulentos, también ese es un procedimiento. Ese es hasta incluso un delito, ¿no? Y esto no puede autorizarlo, pues, al administrado. No aplica el silencio administrativo positivo en estos casos. Efectos del silencio administrativo negativo. Para abreviar, hemos puesto la sigla de SAN, que significa silencio administrativo negativo. Estos artículos, 199.3, 194, 199.4 y punto 5 regulan los efectos del sistema del silencio administrativo negativo. Si la autoridad emite la resolución luego de notificada la demanda, carece de eficacia. Oiga, ya su resolución no vale porque ya yo me he dado por respondido en sentido negativo, por eso que ya presenté mi demanda. Ya no cabe que usted trate de subsanar con posterioridad esa omisión de su parte. El administrado no requiere poner en conocimiento de la autoridad administrativa que se acoge al silencio administrativo negativo. Pasado el plazo, se dio el silencio administrativo negativo y ahí comienza a correr ya el plazo para que usted interponga su demanda, ¿no? Por ejemplo, son 3 meses, tiene ya que usted hacer el cómputo para presentar su demanda, ¿no?
Entonces, no es necesario de que usted presente un escrito a la administración, mm, aplico el silencio administrativo negativo, por tanto, doy por entendido de que me han rechazado mi pedido, agotando la vía administrativa, por lo que voy a interponer mi demanda en sede judicial. Ya no es necesario que usted gaste papel y tinta en eso. Cuando el administrado no aplica el silencio administrativo negativo y opta por esperar la resolución administrativa, aún así sea tardía y fuera de plazo, entonces cuando ésta se emita y notifique, recién correrán los plazos administrativos de impugnación de los famosos 15 días para interponer apelación, o de caducidad, que son 3 meses, si es acto administrativo, ¿no? Ficto negativo, y prescripción de la acción judicial. También hay un plazo de prescripción. Si ustedes quieren profundizar al respecto, les recomiendo que consulten esta sentencia del Tribunal Constitucional 1003-98AA/TC. El silencio administrativo negativo y positivo en el procedimiento administrativo sancionador. Esto es importante porque también en materia de derecho laboral público, colegas, se producen una gran cantidad de conflictos cuando se aplica sanciones disciplinarias a los trabajadores regidos por el contrato administrativo de servicios, protegidos por el artículo 1 de la ley 24041 o por la ley Servir, también por el régimen laboral público del decreto legislativo 276. Este artículo 199.6 del reglamento, perdón, de la ley que regula el proceso, que regula el procedimiento administrativo general, nos dice lo siguiente. En los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio administrativo positivo en las siguientes instancias resolutivas. O sea, oiga, en la primera instancia, ¿no? No me dieron no me han respondido, no han resuelto el procedimiento administrativo sancionador. Entonces yo lo que hago es, aplico el silencio administrativo negativo e interpongo mi recurso de apelación a la segunda instancia. Y si la segunda instancia vuelve a guardarse el silencio, ahí sí puedo aplicar el silencio administrativo positivo, como que me han atendido mi pedido. El agotamiento de la vía administrativa. Acá se presentan varios conflictos, hay criterios jurisprudenciales también, como vamos a ver, y que es importante que ustedes conozcan, manejen bien esta institución procesal eh, que va a transitar el administrado, el empleado público, o inclusive hasta una empresa privada que tiene que recurrir a la vía administrativa para algún pedido. La finalidad del proceso contencioso administrativo es ejercer el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Si no se acude previamente a la administración, se impide que ésta cumpla sus funciones. No tendría la oportunidad de solucionar el reclamo del trabajador público y con ello no existiría actuación o inacción que controlar por los jueces. Así, los recursos administrativos constituyen un presupuesto necesario para la impugnación jurisdiccional. Al encontrarnos ante un proceso contencioso administrativo, cuya finalidad, como queda dicho, es el control de la actuación de la administración, y en este sentido tiene que ser considerados forzosamente como un privilegio para la administración que impone a los particulares la carga de someter ante ella misma los conflictos antes de recurrir a la vía jurisdiccional. Darle la oportunidad a la administración que se pronuncie antes de tocar la puerta del Poder Judicial. Esta es la opinión de Giovanni Priori Posadas en sus comentarios a la ley del proceso contencioso administrativo. El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en la sentencia 06780-2008, PA, citando en su fundamento 6 a Morón Urbina, es el de dar a la administración pública la posibilidad de revisar decisiones
subsanar errores y promover su autocontrol jerárquico de lo actuado por sus instancias inferiores, reforzar la presunción de legitimidad de los actos administrativos para que no llegue el cuestionamiento judicial, actos irreflexivos o inmaduros, y limitar la promoción de acciones judiciales precipitadas contra el Estado. Inclusive hay tribunales administrativos. Por ejemplo, los reclamos de los empleados públicos pueden apelar al Tribunal de Servir, ¿no? Y hay también el Tribunal Fiscal, ¿no? En temas tributarios, ¿no? En el Ejército también, en la Policía también tienen unos tribunales eh, eh, que previamente conocen el caso antes de recurrir al Poder Judicial. Indecopi también tiene sus propias salas. Requisito de procedencia de la demanda contenciosa administrativa. El proceso contencioso administrativo es uno de nulidad, principio revisor, y de plena jurisdicción. Así se encuentran reconocidos en el artículo 5, numeral 1 y 2 del TUO de la Ley 27.584 que regula el proceso contencioso administrativo. En ambos casos, el requisito de agotamiento de la vía administrativa es necesario y con mayor razón cuando se pretende una declaración de reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas necesarias para tales fines. En tanto, se pretende la declaración del derecho por el juez. En consecuencia, para incoar un proceso contencioso administrativo, se debe agotar la vía previa, salvo las excepciones planteadas en la ley. Ahí es el punto que vamos a analizar. Porque, ojo, colegas, el artículo 22 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo es lapidario. La demanda será declarada improcedente en los siguientes supuestos. 3. Cuando el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas en la ley. Entonces, la regla general es agotar la vía administrativa. Si no agotas, tu demanda es improcedente. Pero esta regla admite excepciones. Y esas excepciones vamos a analizarlas. Estas son las excepciones. En la vía administrativa en general, en la vía administrativa en materia laboral en el régimen laboral privado, también hay régimen laboral privado, en la vía administrativa en materia laboral en el régimen laboral público, en la vía administrativa en materia en el régimen del contencioso administrativo, perdón, en el régimen del contrato administrativo de servicios, también hay excepciones que es importante que ustedes conozcan. Aquí está el artículo 20, que es fundamental conocerlo. Excepciones al agotamiento de la vía administrativa. No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos. Cuando la demanda sea interpuesto por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13, que no es otra que el proceso de lesividad. Miren, las entidades públicas pueden pedir la nulidad de sus propios actos administrativos. Eso se llama un proceso de lesividad, porque ese acto administrativo lesiona los bienes jurídicos que tutela esa entidad pública, o los derechos que le alcanza, o ha cometido actos ilícitos, condenables, por cierto, que merecen pues su nulidad, con las causales también que regulan el acto jurídico, también se amplían, se proyectan en el artículo 10 de la ley que regula el procedimiento administrativo general cuando establece las causales por la cual un acto administrativo es nulo, ¿no? Una de ellas, acuérdense, el artículo 10.1, que es el más citado en las demandas, ¿no? El acto administrativo es contrario a la Constitución y a la ley. Si esto es así, entonces es un acto antijurídico que merece, pues, su nulidad.
Otra excepción, cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 5, en este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumple con realizar la actuación administrativa, el interesado podrá presentar la demanda correspondiente. Esta excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, colegas, es lo más usual y lo que yo les recomiendo que utilicen. Por ejemplo, un empleado público en el del régimen de la 276 lo visita a su estudio, le dice, doctor, ¿sabe qué? No me pagan mi asignación familiar. Entonces, ¿qué hago? Ah, muy bien, vamos a preparar un escritito. A ver, señores, ¿no? Dirección Regional de, de Minería, ¿no? El trabajador fulano de tal solicita pues que le paguen su asignación familiar, de eh, pagarle de acuerdo a la ley tal, ¿no? Y le otorga un plazo de 15 días para que cumpla con esa obligación legal. Caso contrario, recurriré a la vía judicial. Ya está, ¿no? Entonces pasan los 15 días, que son días hábiles, contados al día siguiente de presentado el reclamo, y ya usted está habilitado para interponer su demanda contenciosa administrativa. Entonces, esto es lo mejor, ¿no? Ayuda a evitar de que se presenten, como vamos a ver con posterioridad, criterios distintos en, la sede, en el Poder Judicial que podrían afectar su reclamo, su demanda. Otra excepción al agotamiento de la vía administrativa, cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable. El tercero, ¿no? El tercero que puede exceptuarse para interponer la demanda directamente al Poder Judicial, porque no es parte, sino es un tercero afectado por algún derecho fundamental que él tiene por precisamente un procedimiento administrativo que ha iniciado su vecino, por decirlo. 4. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y haya sido denegado en primera instancia de la sede administrativa. Entonces, ya no es necesario que usted recurra a la segunda instancia, basta que usted haga el reclamo, en primera instancia no le hacen caso, ya usted puede aplicar el silencio administrativo negativo e irse directamente a la vía judicial porque está de por medio el derecho fundamental a la pensión, no le reajustan la pensión, no le otorgan la pensión, etcétera. Y esto está establecido desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta emblemática sentencia 1417-2005-AA/TC. Esta es una sentencia que todo abogado tiene que leerlo, colegas. Es tan importante que si ustedes hacen un copia y pega de esta sentencia del Tribunal Constitucional en Google, aparece, ¿no? El caso Anicama. Eh, en todo lo que tiene que ver pensiones es fundamental esa sentencia del TC. No es necesario interponer recurso administrativo en contra de la respuesta escrita a la reclamación de cumplimiento. Esto conforme lo establecido la 14ª considerando la casación 3029-2014 Cusco. O sea, si usted presenta, ¿no? Volviendo al ejemplo, ¿no? Viene el empleado público, le dice, señor, ¿sabe qué? La administración no me paga mi asignación familiar. Muy bien, usted hace el pedido, ¿no? Y que le paguen su asignación familiar. Entonces, no le responda. Usted ya aplica el silencio administrativo negativo e interpone un recurso de apelación frente a la denegatoria ficta de su pedido de asignación familiar, por tanto, que resuelva la segunda instancia. No es necesario. Ya basta, como se trata de una reclamación de cumplimiento, esto es, que cumpla la administración con la ley, ya pasan los 15 días y directamente usted se va al Poder Judicial. Y esto así lo desarrolla esta casación. Presten atención. En el caso de autos, según se verifica del escrito de demanda, la pretensión planteada por el actor se sustenta precisamente en lo previsto en el numeral 4 del artículo 5 del texto único ordenado de la ley 27584, esto es,
en el marco de una acción contenciosa administrativa de cumplimiento, supuesto en el cual solo estaba obligado a cursar el escrito exigido por dicho dispositivo, siendo tal requisito cumplido por el actor mediante el documento de fecha 25 de mayo del 2012, para luego, de transcurridos los 15 días de ley, interponer la presente demanda contenciosa administrativa, motivo por el cual resulta innecesario exigir al accionante impugnar el oficio tal, de fecha tal, emitido por Electrosur, que denegaba la petición del actor, pues ello significaría exigir al administrado transite por la vía administrativa cuando por mandato legal se encuentra exonerado de esta vía previa, ¿correcto? El agotamiento de la vía previa en la nueva ley procesal de trabajo. Miren, la nueva ley procesal de trabajo trae un artículo muy novedoso, porque acuérdense, colegas, que ustedes no solamente, las entidades públicas no solamente tienen personal en el régimen laboral público, pero también tienen personal en el régimen laboral privado. Es el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, ¿no? Hay varios trabajadores, auxiliares jurisdiccionales que están bajo el régimen laboral privado. Entonces, ellos cuando reclamen, van a reclamar a través de la nueva ley procesal de trabajo, la ley 2949/7, y no así mediante el proceso contencioso administrativo. Entonces, la novedad de la ley 2949/7, la nueva ley procesal de trabajo, atendiendo a la naturaleza alimentaria de las peticiones que surgen del conflicto de la relación laboral y que por ello merecen tutela jurisdiccional urgente, ha previsto en su artículo 20 como caso especial de procedencia de la demanda que en las pretensiones referidas a la prestación personal del servicio de la naturaleza laboral o administrativa de derecho público no es exigible el agotamiento de la vía administrativa establecida según la legislación general del procedimiento administrativo. Miren, aquí el artículo 20 es expreso. Todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan para el Estado en el régimen laboral privado y que tienen que reclamar mediante demandas reguladas por la nueva ley procesal de trabajo, no necesitan adoptar la vía administrativa. Esperemos que también esta norma se haga extensivo al régimen laboral público, que ya hay un pleno, como vamos a ver a continuación, pero sería mejor pues una norma legal, es importante. Lamentablemente lo que sucede, yo escribí un artículo en la revista en la revista de Derecho Procesal del Trabajo, Corte Suprema de la República del Poder Judicial. Y si ustedes, por favor, a ver si me acompañan, esto es importante que ustedes lo sepan. Miren, si ustedes abren su buscador, abren su buscador ahí, ¿no? Pongan ahí revista de Derecho Procesal del Trabajo. Hacen un enter y ahí aparece la revista de Derecho Procesal del Trabajo, ¿no? Del Poder Judicial. Acá está, revista de Derecho Procesal del Trabajo. ¿Correcto? Hagan clic ahí en revista de Derecho Procesal del Trabajo y aquí está. Revista de Derecho Procesal de Trabajo, publicación especializada del equipo técnico institucional de implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Esta revista se viene editando ya desde hace varios años atrás y se publica semestralmente. Cada 6 meses se produce, ¿no? Y aquí están todos los volúmenes, ¿no? El volumen, ahora, si ustedes, miren, acá está el volumen 7, que ha sido del 2024, ¿no? Publicado en 2024, y esto es un llamado de artículos. Están llamando para escribir artículos para estos años, para este próximo semestre que va a salir publicado para junio, ¿no? Pero si vamos a ingresar a los números anteriores, ¿no? Me gustaría que ingresen al número anterior, ¿no? Aquí están la inteligencia artificial en el mercado laboral peruano, ¿no? Este es el último número.
¿no? Pero si nosotros queremos ingresar a los números anteriores, entonces ponen acá, acá dice inicio acerca de y números, ¿no? Número actual, no. Pongamos ahí todos los números. Hagan clic en todos los números y ahí aparecen todos los números publicados, de julio a diciembre del 2023. Pero si ustedes ingresan de enero a junio del 2023, hagan clic ahí, enero a junio, volumen 6, número 7, 2023, hagan clic por favor, ¿ya? Y aparece ese volumen 6 del primer semestre del año pasado. Y van bajando, ahí está la presentación de Javier Arévalo Vela, ahí están los artículos, ¿no? El magistrado laboral del futuro, José Antonio Vírgenes, ¿no? Siguen bajando, y encuentran mi artículo. Dice, el proceso contencioso administrativo ordinario es la mejor vía para resolver los conflictos jurídicos en el régimen laboral público y la seguridad social. Yo les recomiendo que lean este artículo, colegas, ¿no? Que cuestiono que el proceso contencioso administrativo no es la vía idónea para resolver conflictos en materia laboral. Porque mire, en el proceso contencioso administrativo se resuelven conflictos de una gran empresa contra una institución pública supervisora. Por ejemplo, una gran minera se enfrenta a Austin Armin en un proceso contencioso administrativo que no es pues el tipo de conflictos que se tienen en materia laboral. Ahí ambas partes son fuertes, el Estado con la gran empresa. En cambio, cuando hay el conflicto entre el Estado y el trabajador, se están relacionando procesalmente una parte fuerte y una parte débil. Por eso que en el régimen laboral privado hay una vía especialísima, excepcional, con todos los principios procesales laborales que van a proteger al trabajador, a la parte más débil de la relación laboral, que se expresa también en el derecho, en el derecho procesal del trabajo. Entonces hay toda una instituciones jurídicas, procesales, que le son propias del derecho procesal del trabajo para proteger al trabajador en ese conflicto jurídico. La presunción de laboralidad, ¿no? La inversión de la carga de la prueba, entre otros. Pero no sucede lo mismo con el proceso contencioso administrativo, por eso que es preocupante que continúe esta vía para los trabajadores del régimen laboral público, para el régimen CAS, la ley Servir. Entonces, ya explicado esto, volvemos a nuestras diapositivas, y aquí está la excepción de la vía administrativa en materia laboral pública. Es el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral realizado en la ciudad de Lima los días 8 y 9 de mayo del 2014, que estableció excepciones adicionales optimizando el principio de tutela jurisdiccional y acceso a la justicia para los trabajadores del sector público. Veamos. Miren, el tema 1, tutela procesal de los trabajadores del sector público, se hace la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿es necesario que los servidores públicos sujetos al régimen laboral privado regulado por el decreto legislativo 728 agoten la vía administrativa? El Pleno acordó por unanimidad, no es necesario que agoten la vía administrativa. El agotamiento de la misma solo será exigible en los siguientes supuestos. Aquellos trabajadores sujetos al régimen laboral público del decreto legislativo 276 y los trabajadores amparados por la ley 24041. Aquellos trabajadores que inicien y continúen su prestación de servicios suscribiendo contratos administrativos de servicios, los CAS, tienen que regular, tienen que acudir al Poder Judicial utilizando el proceso contencioso administrativo laboral. Aquellos trabajadores incorporados a la carrera del servicio civil, amparado por la ley 30.057, ley del servicio civil. No obstante, no será exigible, presten atención, no será exigible en los supuestos excepcionales a que se refiere el artículo 19 de la ley 27584, así como aquellos
aquellas impugnaciones que se formulen en contra de actos materiales, a que se refiere el artículo 4.3 de la citada ley. Entonces, estas actuaciones materiales, esto es importante que ustedes, colegas, lo manejen, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, eh, un empleado público lo visita, le dice, señor, ¿sabe qué? Me han despedido, no me dejan entrar a trabajar, ¿no? ¿Y qué cosa es eso? Es una actuación material. Cuando la administración recurre a las vías de hecho, la calificación jurídica es la de actuación material. No es un acto administrativo, ¿no? Es una actuación material. Estas están exoneradas de agotar la vía previa. O sea, usted no puede iniciar su procedimiento administrativo dentro de la institución mandando una carta diciendo, oiga, ¿sabe qué? No me han dejado entrar y quiero que ustedes me den trabajo, pues el contrato de locación de servicio que tenía con ustedes hace 2 años está desnaturalizado, tengo la protección del artículo 1 de la 2451, inicia una vía administrativa que no es necesario y corre usted el riesgo de que piense de que como va a agotar la vía administrativa, ya luego va a tener 3 meses más para presentar su demanda. No, ya está corriendo el plazo de los 3 meses y es plazo de caducidad, colegas, tengan cuidado, porque la caducidad no es necesario que la parte contraria lo invoque como excepción. La caducidad se declara de oficio por los jueces. Entonces, en ese sentido, tengan mucho cuidado, ¿ah? Entonces, este segundo pleno jurisdiccional supremo laboral es muy importante que lo conozcan, colegas, que lo estudien, que lo tengan memorizado si es posible, porque esto va a incidir al momento que ustedes tengan que resolver, asesorar o formular o presentar una demanda, ¿no? Y también al momento de contestar la demanda, también es importante que ustedes sepan qué hacer en este caso. ¿Qué cosa es la actuación material? Diversas casaciones de la Corte Suprema del Perú han establecido la imposibilidad de exigir el agotamiento de la vía administrativa en el caso que se pretenda impugnar actuaciones materiales que por ser contrarias al ordenamiento jurídico se denominan vías de hecho. Una de esas casaciones es la 13.167-2017 Lima, que en su sumilla establece, ante una actuación material que no se sustenta en un acto administrativo conocido en doctrina como vía de hecho, resulta innecesario exigirle al administrado el agotamiento de la vía administrativa. Esta sumilla es desarrollada en el 10º considerando esta casación, que a mayor abundamiento corresponde enfatizar que, ante una actuación material que no se sustenta en un acto administrativo, conocido en la doctrina como vía de hecho, resulta innecesario exigirle al administrado el agotamiento de la vía administrativa, independientemente que dicha actuación impugnable no se encuentre contemplada expresamente entre las causales de inexigibilidad del agotamiento de la vía administrativa a que se refiere el artículo 19 del texto único ordenado de la ley 27584. En este caso, se trata de una actuación de la administración que es ejecutada de manera inmediata, configurándose una vía de hecho, por lo cual no resulta necesario el agotamiento de la vía previa. El Tribunal Constitucional, por su parte, también en la sentencia recaída en el expediente 2833-2006 PA, ha señalado lo siguiente en su fundamento 7. Existen determinadas circunstancias que pueden convertir el agotamiento de la vía administrativa en un requisito perverso o en un ritualismo inútil, particularmente cuando la afectación de derechos fundamentales se trata. En tales casos se exime al administrado de cumplir esta obligación. En esta línea jurisprudencial, el citado segundo pleno establece excepciones adicionales a las previstas en el artículo 19 del tubo de la ley 27584, conforme se extrae del acuerdo del tema 1.1 en cuanto a que no será exigible el agotamiento de la vía administrativa en aquellas impugnaciones en sede judicial que se formulen en contra de actos materiales, de actuaciones materiales, de comportamientos ilícitos de la administración.
Miren, el artículo 4.3 del TUO, de la ley 27584, dice: actuaciones impugnables conforme a la previsión de la conforme a las previsiones de la presente ley y cumpliendo los requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas. Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas: la actuación material que no se sustenta en acto administrativo, o sea, es un hecho, una práctica, ¿no? Una decisión de la administración que se ha materializado en un comportamiento, en un acto, que no está contenido en un documento como para darle la connotación de acto administrativo, sino en una actuación material, ¿no? Entonces, estas son impugnables, pero no es necesario agotar la vía administrativa para ello. En cambio, son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados tan dentro de una situación concreta, según nos define el artículo 1 del texto único ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 004/2019. Y por su parte, su artículo 1.2 cumple con precisarnos que no son actos administrativos los siguientes. ¿Qué no son actos administrativos? Uno, los actos de administración interna de las entidades destinadas a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Y los comportamientos y actividades materiales de las entidades. Esas no son actos administrativos. Respecto a la objetivación de determinada decisión unilateral de la administración no contenida en acto administrativo o de la administración, podemos decir que son aquellas actuaciones materiales en sentido positivo o negativo que ha exteriorizado el funcionario público. La primera de ellas es aquel comportamiento expresado en una acción concreta y objetiva en relación de la administración y el administrado. Y la segunda es una actuación en abstención, un comportamiento de no hacer del funcionario público, sea conforme o en contravención de la ley en vías de hecho. Esto último, según Juan Morón, son aquellos comportamientos materiales de los órganos administrativos gravemente antijurídicos, como el comportamiento material lesivo a un derecho fundamental. En consecuencia, cuando el empleador en el régimen laboral público realiza una actuación material positiva o negativa que afecta a los derechos laborales de ciertos trabajadores, causa a favor de éste la excepción de transitar la vía administrativa, quedando facultado de impugnar directamente la actuación material de la administración que violenta sus derechos laborales ante el Poder Judicial, lo que no obsta que aquellos opten por agotar previamente la vía administrativa. Pero cuando se justifica, pero si no se justifica, colegas, es preferible recurrir directamente a la administración, porque esto de aquí nos puede llevar al error, ¿no? Mejor lo borramos, porque no, porque hemos visto colegas que inician la vía administrativa, pero ya se le pasó el plazo de caducidad, pues, o sea, la actuación material ya al día siguiente comienza a correr el plazo de caducidad, 3 meses. Por ejemplo, lo despiden ustedes el día de hoy, a partir de mañana comienza a correr. Por eso que cuando lo despiden a usted el día de hoy, usted va corriendo pues a buscar su guardia, ¿no? Para que le haga la constancia policial o al ¿no? Para que pueda dejar constancia que no lo dejan ingresar. Ya con ese documento ya tiene usted la prueba de que hoy día no lo dejaron ingresar, ¿no? Y al día siguiente ya comienza a correr el plazo de los 3 meses para impugnar esa actuación material de la administración, una vía de hecho, pues, de privarle ilegal, inconstitucionalmente, el derecho fundamental al trabajo, al demandante, ¿no? Luego tenemos acá dos criterios en la primera sala constitucional y social transitoria en la que yo integro este colegiado, ¿no? Este colegiado está presidido por la doctora Tello, aquí está el centro. Como segundo vocal está el doctor Carlos Calderón Puertas.
Como tercer vocal está el doctor Omar Toledo Toribio, este servidor como cuarto vocal, y finalmente como la quinta vocal está la doctora Dávila Broncano. Bien, en este colegiado se ha producido discordia, colegas, sobre este tema. Es importante que ustedes lo sepan, para precisamente evitar cualquier perjuicio. Ante la violación, el primer criterio, ante la violación o incumplimiento de obligaciones legales laborales del empleador durante la relación laboral, resulta necesario que el trabajador agote la vía administrativa. O sea, ¿cómo se agota la vía administrativa según esta posición? ¿No? Que presente, por tanto, debe presentar un pedido de cumplimiento. Porque cuando a usted no le violentan un derecho laboral, ¿qué está haciendo la administración? La administración está incumpliendo con su obligación. Entonces usted puede enviarle una cartita diciendo, oiga, cumpla con su obligación, pues si le doy 15 días para que cumpla. Caso contrario, me voy a poder judicial. Esa solicitud para esta posición es clave. Si no hay esa solicitud, no prospera su demanda. En cambio, la segunda posición en la cual yo soy parte, conjuntamente con el doctor Toledo y el doctor Calderón, somos de la opinión que ante la violación o incumplimiento no es necesario tal agotamiento, no es necesario ni siquiera mandarle la cartita, ¿no? Porque ya es una vía de hecho que ha realizado la administración de incumplir con su obligación. Por tanto, usted ya está listo para recurrir directamente al Poder Judicial. Pero precisamente para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Una cartita 15 días, pero que no se le pase el plazo desde la fecha en la cual se venció el plazo, ¿no? Esos 3 meses son claves, colega, porque si no, le pueden aplicar ahí la caducidad. Muy bien, entonces, esto es lo que estábamos explicando. Y para finalizar, el tercer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, colegas, presten atención, el tema número 2 nos dice, exoneración del agotamiento de la vía administrativa en los procesos contenciosos administrativos laborales. El Pleno acordó por unanimidad, el trabajador se encuentra exonerado de agotar la vía administrativa para interponer la demanda contenciosa administrativa laboral en aquellos casos en los que se invoca la afectación del contenido esencial del derecho a la remuneración, ya sea que peticione el pago de la remuneración básica, la remuneración total, la remuneración permanente, las bonificaciones, las dietas, las asignaciones, las retribuciones, los estímulos, CAFAE, los incentivos, las compensaciones económicas y los beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Y en este tercer pleno dice, oiga, usted olvídese de la actuación material, de la cartita previa, ¿no? Acá, cuando se trata de remuneración y por remuneración se comprende todos estos conceptos y usted reclama eso por esto, no necesita agotar la vía administrativa. Directamente vaya usted a reclamar. Pero les digo ya, colega, que en este caso, hay en sala, hay discordia y la posición minoritaria no está aceptando este Pleno Supremo. Ustedes saben, los jueces podemos apartarnos con motivación reforzada de lo que se acuerde en un Pleno Supremo. Bien. Entonces, hasta aquí, colegas, la exposición de esta primera parte. Vamos a darnos unos 5 minutos para tomarnos un café y retornamos a las 9:10. Listo, doctor Ricardo. Muy bien, colegas, entonces vamos a continuar con la clase. Ya vamos a ingresar se supone que ya lo tenemos claro lo que es la vía administrativa, la vía previa, nuestra demanda es procedente, ¿no?
Y vamos a desarrollar ahora el proceso contencioso administrativo laboral. Base legal del proceso contencioso administrativo en materia laboral, porque como les he explicado, no hay un proceso contencioso administrativo especializado en laboral, como sí lo hay para el régimen laboral privado con la nueva ley procesal del trabajo. Aquí el artículo 4 del texto único ordenado de la ley del proceso contencioso administrativo, Decreto Supremo 011/2019 de IUS, nos dice lo siguiente. Actuaciones impugnables. Conforme a las previsiones de la presente ley y cumpliendo los requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas. Toda actuación es posible de realizar la interdicción a la arbitrariedad del funcionario público, de la autoridad pública. En ese sentido, se produce aquí el principio impugnatorio, el principio de impugnación de actuaciones y actos de la administración. Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas. Son varias, pero yo solamente estoy citando aquí el artículo 6, el inciso o numeral 6 del artículo 4, que nos dice las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública. Entonces, aquí ya establece la competencia de los jueces respecto a conocer este tipo de conflictos en el proceso contencioso administrativo. Entonces, en ese sentido, es importante recordar este artículo 4.6 del TUO de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Sin embargo, cabe recordar que pese a que el proceso contencioso administrativo no está debidamente estructurado para resolver un conflicto en materia laboral, es que debemos recordar que pese a ello, siempre va a estar presente, siempre va a estar iluminando el proceso que transita el trabajador en su condición de activo o cesante, siempre va a estar iluminado por este principio protector consagrado en el artículo 23 de la Constitución, porque este artículo 23 va a tener una expresión procesal, que si bien es cierto, pueden haber reglas en el proceso contencioso administrativo laboral que no están correctamente estructurando esta expresión procesal, el juez puede muy bien llenar ese vacío o ese defecto de la ley. El juez puede crear derecho, no solamente derecho material, también puede crear derecho procesal. Es así que el artículo 23 señala pues que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado. Ahora pasamos a analizar la etapa postulatoria de, el proceso contencioso administrativo, esto es cuando se interpone la demanda y se produce la contestación de la demanda en la que ambas partes postulan su teoría del caso. Como recordarán, la teoría del caso está compuesta por tres elementos: los fundamentos de derecho, los fundamentos de hecho y las pruebas. Entonces, la etapa postulatoria va a tener esa finalidad de fijar ante el juez la teoría del caso, tanto de la parte demandante como de la parte demandada. Y para eso tenemos el artículo 17, que nos dice lo siguiente: modificación y ampliación de la demanda. El demandante puede modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. También puede ampliarse la demanda siempre que antes de la expedición de la sentencia se produzcan nuevas actuaciones impugnables que sean consecuencia directa de aquella o aquellas que sean objeto del proceso. En este caso se deberá correr traslado a la parte demandada por el plazo de 3 días, lo que se llama la pretensión sucesiva.
Acá hay un tema de prohibición de variar la teoría del caso. Es importante, colega, que ustedes sepan que cuando usted ya en la etapa postulatoria plantea la teoría del caso, esta no puede variarse así arbitrariamente o por antojadizamente por parte del demandante o el demandado. Yo recuerdo haber estudiado recursos de apelación como juez superior o también los recursos de casación en las que el abogado lamentablemente no ha venido a esta capacitación y comete el error de eh, modificar su teoría del caso. Y esto está prohibido, pues afecta el principio de congruencia, consagrado en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil. Porque si usted va a variar la teoría del caso, entonces, ¿para qué sirvió el contradictorio en primera instancia? Si usted, esta nueva teoría del caso que presenta en segunda instancia no se ha visto en primera instancia, estaría afectando a la doble instancia. El derecho de defensa de la otra parte, ¿no? Entonces, por eso que recordemos, las características de la teoría del caso son las siguientes. Toda teoría del caso debe ser uniforme, autosuficiente, esto es, que se explique por sí mismo, verosímil, que sea creíble. Usted no puede presentar pues una teoría del caso, una narración de hechos que sean inverosímiles, poco creíbles. Y tiene que haber una exposición clara, claridad en la argumentación ayuda a que la teoría del caso sea solvente. En cuanto a la primera característica, la creación laboral 7 de 2012 de la libertad nos explica que, en principio, para la construcción de la teoría del caso se exige seguir el orden de lo jurídico, lo fáctico y lo probatorio, culminando con la fórmula de una historia con sentido, relevante, y además mantener la misma orientación a lo largo del proceso con la finalidad de que los hechos, sustentados en la prueba indicada y expuestos ante el juzgador, resulten creíbles. En sentido contrario, una alegación variante desde el escrito postulatorio hasta los alegatos, en audiencia de juzgamiento o audiencia única, según se trata de un proceso ordinario o ordinario oral respectivamente, no puede sino conllevar a la convicción del órgano jurisdiccional acerca de la no veracidad de los hechos expuestos como defensa. Entonces, tener cuidado en la teoría del caso. Por eso que cuando usted prepara una demanda, tiene que pedirle pues al patrocinado que le diga la verdad, pues, ¿no? Que le dé todos los datos fácticos, toda la narración, todas las pruebas, salvo de que la prueba se genere ya con posterioridad a la interposición de la demanda como prueba nueva, ¿no? Entonces, es posible, ¿no? Que usted alegue, oiga, señor juez, yo recién esta prueba se ha producido después, la fuente de la prueba ha producido este medio de prueba después de interpuesta la demanda. Esto no es una prueba anterior a la interposición de la demanda, entonces en esos casos sí es posible, pues, aceptarlo, ¿no? Bien, entonces, esto tiene que tener en cuenta, colegas, en la etapa postulatoria. Pero es importante aquí recordar que hay dos tesis en lo que se refiere a comprender y aplicar las reglas procesales. Tenemos por un lado la tesis positivista y la otra la tesis neoconstitucionalista. La tesis positivista nos dice, no es posible por vía jurisprudencial inaplicar normas procesales, ampliar competencias, establecer nuevas reglas procesales o llenar vacíos normativos formales. Se basan en el principio de la seguridad jurídica, el principio de legalidad y vinculación procesal, el principio de la separación de los poderes, los jueces no pueden hacer de legisladores, etcétera. Esta es la tesis positivista. Pero esta tesis positivista, colegas, ha sido contrastada e enfrentada por la tesis neoconstitucionalista. Nos dice, las normas procesales no están escritas en piedra. Sí es posible que los jueces puedan crear derecho procesal cuando los códigos y reglas procesales contienen vacíos o deficiencias o requieren actualizarse a nuevos retos en la impartición de justicia y la urgencia de la medida
de la medida que no permite esperar que el Congreso modernice la legislación. Y esto se basa en los principios de dignidad, principio de tutela jurisdiccional, principio de colaboración de poderes y el principio tuitivo laboral. Oiga, Congreso, estás muy ocupado en otros temas. Yo te ayudo, pues, como juez, vamos a establecer esta institución procesal que se te olvidó al momento que regulaste la ley del proceso contencioso administrativo. Ahora, por vía jurisprudencia, lo establezco. Es posible, colegas. Aquí un ejemplo. Persona con discapacidad puede demandar en el juzgado de su domicilio. Caramba, esta es una afectación, si vamos con la tesis positivista, una afectación pues terrible al principio del juez natural, ¿no? La regla, ¿cuál es? Usted demanda en el juzgado a la que pertenece el domicilio del demandado. Usted no puede demandar en su domicilio. O sea, usted vive en Tumbes, usted no puede demandar en Tumbes, tiene que demandar donde domicilia el demandado. Ahora, si el demandado tiene varias agencias, oficinas a nivel nacional, una de ellas está en Tumbes, qué buena suerte, pues no, qué bien, ¿no? Demando en Tumbes. Pero si el demandado únicamente tiene su domicilio en Trujillo, tiene que demandar en Trujillo. Esa es la regla del juez natural. Pero la casación laboral 4553-2011 Lima rompe los esquemas. Tesis neopositivista. Miren lo que señala. El impedimento físico del trabajador permite restringir el principio de competencia por territorio, por lo que de esta forma podrá presentar su demanda en el lugar de su domicilio. ¿Es razonable o no, colegas? A un paralítico, a un ciego, a una persona que se desplaza en sillas de ruedas, usted le va a decir, oye, como usted domicilia en Tumbes, tiene que irse y viajar hasta Trujillo. No, pues, colegas, no tengamos un poco más de humanidad con los trabajadores, trabajadoras que tienen un impedimento físico. Entonces, esta casación hace añicos el principio del juez natural y le da el derecho de acción al demandante de que tiene un impedimento físico de interponer su demanda en el juzgado a la cual está adscrito su domicilio. ¿Ah? Aquí fíjense un ejemplo claro, clarísimo, de cómo la tesis neoconstitucional está avanzando en predios judiciales. Y así como esto hay varios ejemplos, ¿no? Entonces tenemos la flexibilización del principio de congruencia, ¿no? Este principio pétreo que está consagrado en el artículo 7 del Código Procesal Civil, que dice que el juez solamente se pronuncia en congruencia, en correspondencia con la petición del demandante, no puede salirse de de, 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 de esa circunscripción del litigio que fijan las partes en los actos postulatorios. El tercer pleno casatorio civil rompe con esa vieja tradición formalista, positivista, y nos dice lo siguiente. Cabe preguntarnos si puede considerarse infracción al principio de congruencia cuando un juez de familia decide sobre pedidos o petitorios implícitos. Para ello debemos partir de considerar el tipo de problemas que se aborda en un proceso de familia, siendo muchos de ellos conflictos tan íntimos y personales que las partes se niegan a exponer libremente, ya sea por el simple pudor o por desconocimiento de que este mecanismo está precisamente destinado a tutelar su derecho a la dignidad. En tal sentido, no resulta lógico que al encontrarnos frente a un proceso obstruitivo, como es el laboral, no pueda permitirse la flexibilización del principio de congruencia al interior del proceso para efecto de revisar y dar solución al conflicto en sí mismo, independientemente de la forma o términos en los que se hubiera planteado la demanda. Acuérdense, colegas, que este tercer pleno casatorio civil, ya bastante antiguo, le permitió al juez de oficio, sin que lo haya demandado la parte, indemnizar a la mujer, ¿no? Que ha sido perjudicada con el divorcio de hecho, ¿no? Recuerden ustedes que se estableció el divorcio de hecho en el Perú, que estando 2 años separado, uno podía divorciarse a su solo pedido, ¿no? Pero eso sí, tiene que pagar tu indemnización, pues,
a la parte perjudicada, ¿no? Al cónyuge perjudicado tienes que pagar la indemnización. Pero me olvidé de demandar, no reclamé, no se preocupe, señor, de oficio el juez en su sentencia le pone 10.000 soles de indemnización. Esta es la flexibilización del principio de congruencia. Prórroga de la competencia en el proceso contencioso administrativo laboral, también se ha sucedido esto. Tenemos aquí el texto único ordenado de la ley 27584 que regula el proceso contencioso administrativo. Señala en su artículo 10 lo siguiente, presten atención, es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en primera instancia a elección del demandante, el juez en lo contencioso administrativo del lugar del domicilio del demandado, la regla general, o del lugar donde se produjo la actuación materia de la demanda o el silencio administrativo. Entonces, ese es el juez competente. ¿No? Pero el primer pleno supremo constitucional y social, en el tema 3, establece lo siguiente. Presten atención, ¿no? Y aquí voy a citarles, colegas, la primera posición y la segunda posición para que ustedes puedan apreciar el debate que se produjo en este Pleno Supremo. Primera posición. Según ella, las normas que regulan el proceso contencioso administrativo son de orden público y tienen la condición de imperativas, por lo que se aplica respecto de ellas los alcances del principio de legalidad, que determina que la competencia se establece por ley. Así, si la ley que regula el proceso contencioso administrativo no ha previsto la prórroga de competencia, entonces tal figura ha quedado descartada y no puede ser aplicada en ningún caso en el proceso contencioso administrativo. Esta es la tesis positivista. Lo que dice la ley, punto. No dice la ley, no se puede hacer. En cambio, la segunda posición nos dice, de acuerdo con ella, si bien las normas regulan el proceso contencioso administrativo, son de orden público y tienen la condición de imperativas. Ello no significa necesariamente que el sometimiento al principio de legalidad implique la proscripción de la figura de la prórroga de la competencia utilizada en el proceso civil. ¿Por qué no aplicarla supletoriamente? Antes bien, a la luz de la constitucionalización del derecho o del denominado neoconstitucionalismo, las normas, figuras e instituciones tienen que interpretarse de la manera más proclive a la defensa de los derechos fundamentales. Aplausos a la Corte Suprema, pues en esta segunda posición, ¿no? Que siempre tenemos que estar pensando, pues, en el principio de dignidad, de ver la forma de cómo los procesos judiciales no son una traba, no hacen naufragar el derecho material, más bien facilitan, son instrumentales, contribuyen al fin de todo proceso judicial que es alcanzar la paz en justicia, ¿no? ¿Para qué vamos a, 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 encorsetar al juez? A veces las normas procesales se adquieren una vida propia que matan el derecho material, que matan el derecho fundamental, y eso no está bien. Entonces, es una exigencia constitucional eliminar los obstáculos que puedan presentarse para el acceso a la justicia. Máxime si se dan con facilidad escenarios de evidente asimetría procesal entre el Estado y el justiciable. En esos casos, el deber constitucional será al de no hacer posible el mantenimiento de esa asimetría procesal que implica para el justiciable una evidente lesión a sus derechos de acceso a la justicia, tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso y derecho a la igualdad, así como un desconocimiento de los principios que inspiran la actuación administrativa, como son los de legalidad, debido procedimiento e informalismo. El informalismo valorativo es importante que ustedes lo tengan en consideración. Esto es que no podemos considerar pues que las reglas procesales son pétreas, son escritas en piedra, son infranqueables, ¿no? Son instrumentales y por tanto tienen que adecuarse a los fines del proceso. Y la prórroga de la competencia en materia del proceso contencioso administrativo es un ejemplo de ello. El acuerdo plenario. La figura de la prórroga de la competencia resulta aplicable a algunos supuestos del proceso contencioso administrativo. El Pleno acordó por mayoría. Las reglas del proceso civil sobre la prórroga de la competencia son aplicables en los que resulten
pertinentes al proceso contencioso administrativo, siempre que se trate de casos donde se pueda poner el riesgo de los derechos fundamentales de los justiciables a la tutela jurisdiccional que contiene el derecho de acceso a los tribunales y para preservar sus derechos a la igualdad y al debido proceso. La prórroga de la competencia funciona de la siguiente manera, colegas. En el ejemplo que les había dado, ¿no? El trabajador tiene su domicilio en Tumbes, pero la actuación impugnable se produjo en Trujillo. Entonces, él tiene que demandar en Trujillo, pero demanda en Tumbes. Y al momento que contesta la demandada no cuestiona la competencia, no plantea la excepción de competencia por territorio. Entonces se produce la prórroga automática de la competencia, como que el demandado acepta la jurisdicción que le ha propuesto el demandante. Y por tanto, se produce la prórroga de la competencia a favor del demandante, ¿no? Y esto está previsto en el proceso civil, con mayor razón también en el proceso contencioso administrativo, ¿no? Evidentemente. Modelo inquisitivo, es importante que ustedes conozcan que el proceso contencioso administrativo sigue un modelo inquisitivo, pero un modelo inquisitivo atenuado. También se conoce como dispositivo atenuado. Como ustedes saben, hay dos grandes modelos en el mundo, el modelo inquisitivo y el modelo dispositivo. El modelo inquisitivo es aquel proceso en el cual el juez tiene un rol protagónico en el proceso. En cambio, el modelo dispositivo, el juez es una persona pasiva. Los que tienen el rol protagónico son los abogados de la parte demandante y de la parte demandada. Ese modelo, por ejemplo, se ha popularizado en el modelo anglosajón de Inglaterra, Estados Unidos y sus ex colonias, en las que recuerden a las películas de Estados Unidos, en la cual el juez simplemente es un director de debate, se escucha y quienes se pasean por la sala, realizan toda una gran elocuencia y oratoria, son los abogados. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso es un modelo dispositivo. En cambio, aquí en el Perú, el rol protagónico lo tienen también los jueces, ¿no? Los jueces intervienen, preguntan, actúan pruebas de oficio, están activos en el proceso y este es el modelo inquisitivo, pero atenuado porque también hay un componente dispositivo en el proceso contencioso administrativo. Y es por eso que el texto único ordenado de la ley que regula el proceso de contencioso administrativo, en su numeral 2.3, ha previsto que el principio de favorecimiento del proceso, señala lo siguiente: el juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto al agotamiento de la vía previa. Asimismo, en caso de que el juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma, ¿no? Este es el principio proacción en favor proceso. El principio de suplencia de oficio también es una forma como el juez es protagónico en el proceso. El juez deberá suplir las deficiencias formales en las que incurran las partes sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los casos en que no sea posible la suplencia de oficio. Esto es importante porque a veces el abogado o la abogada cometen algún error al momento de elaborar la demanda, pero esto no es de tal entidad, de tal magnitud que acarree pues la nulidad de actuados, ¿no? El juez puede aplicar la suplencia de oficio o pedir a la parte que subsane, pero no declarar improcedente la demanda y archivar el caso. El principio de gratuidad en el proceso contencioso administrativo también es importante que lo conozcan. El artículo 49 señala, con relación a costas y costos, las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. Yo cuántas veces he visto una demanda contencioso administrativo laboral en la cual el abogado pide costos y costas. No puede pedir costos y costas, pues porque hay un artículo
de la ley que regule el proceso contencioso administrativo completamente claro, no cabe. Lo que yo he visto y que es algo razonable es que usted hace gastos en el proceso contencioso administrativo. Los recibo por honorarios del abogado, ¿no? Inclusive si usted tiene que litigar a otra ciudad, establece pues que tuvo que participar en un informe oral, en una audiencia, y que estos fueron todos los gastos que le ocasionó este proceso. Porque si usted gana el proceso contencioso administrativo, va a poder pedir los costos y costas vía indemnización en otro proceso. Eso sí es posible, pedir a la parte que ha perdido que le indemnice el daño emergente, porque esto de pagar al abogado, de tener que ir a otra ciudad, alimentación, pasajes, tiempo, todo, eso es daño emergente. En que, pero usted tiene que probarlo, pues, ¿no? No puede usted pedirlo sin pruebas que acrediten cuánto de daño económico le ha causado la otra parte, que ha tenido que, lo ha obligado a usted a tener que demandarla. Principio de veracidad, también es importante, colegas, recordar esto, el principio de primacía de la realidad. El Pleno Jurisdiccional Laboral 2000 señaló lo siguiente: si el juez constata la existencia de una relación laboral a pesar de la celebración de un contrato de servicio civil o mercantil, deberá preferir la aplicación de los principios de primacía de la realidad y de renunciabilidad de los derechos de buena fe contractual que preconiza el Código Civil para reconocer los derechos laborales que corresponden. Entonces, el principio de veracidad también tenerlo presente en el momento en el cual usted va a elaborar la demanda contenciosa administrativa. El segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, también es importante recordarlo, colegas, que hace referencia a la tutela de los trabajadores del sector público en cuanto al agotamiento de la vía administrativa, que esto ya lo hemos explicado en la diapositiva anterior. La actuación material, que es la excepción al agotamiento de la vía previa, también ya lo hemos explicado. ¿Cuál es el órgano administrativo competente para el agotamiento de la vía administrativa? ¿No? Aquí el Pleno acordó por unanimidad que el órgano administrativo competente para el agotamiento de la vía administrativa es el Tribunal de Servicio Civil. Esto es importante, colegas, que ustedes tengan en consideración porque también el Tribunal de Servicio Civil resuelve conflictos en el régimen laboral público, ¿no? Y cuando el trabajador tiene que recurrir al apelar al Tribunal de Servicio Civil, ¿no? Respecto de las pretensiones referidas a el acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera. Esto es, por ejemplo, cuando hay un concurso para ascender a jefe o a director en una institución pública y se presenta un conflicto, resuelve en primera instancia la institución y en segunda instancia el Tribunal del Servicio Civil. El régimen disciplinario también le aplican una sanción, usted apela, ¿a dónde apela? Al Tribunal del Servicio Civil. Ahí va a definirse si su sanción de suspensión de 6 meses es injusto o inconstitucional, ilegal, y luego que emita la decisión el Tribunal de Servicio Civil, recién usted, si no le es favorable, puede recurrir al Poder Judicial para impugnar, y ahí va a ser demandado no solamente la institución que le aplicó la sanción, ¿no? Sino también va a ser demandado el Tribunal de Servicio Civil porque usted va a impugnar también su resolución. Y terminación de la relación de trabajo de conformidad con el artículo 17 del decreto legislativo 1023, los regímenes laborales públicos especiales que se rigen por su propia normativa. Entonces, estos son los casos en los cuales usted tiene que recurrir al Tribunal de Servicio Civil. Ojo, tenga cuidado en eso. ¿Cuál es la vía procesal judicial para que los trabajadores demanden invalidez de contrato administrativo de servicios? Aquí se señala que en aquellos casos en los cuales une a las partes un contrato administrativo de servicio, lo que se llaman trabajadores CAS puro, ellos tienen que recurrir al proceso contencioso administrativo. Y ahora hay CAS puros estables, ¿no? CAS estables, ¿no? A plazo indeterminado, también se conoce. Gracias a la ley 31131, que recuerden ustedes que estableció que ya no, que los trabajadores CAS
que al 10 de marzo del año 2022 estuvieron laborando, ellos y hayan ingresado por concurso, ellos tienen ya estabilidad laboral absoluta. No pueden ser cesados sino por causa justa, establecida en la ley y mediante un debido procedimiento. Entonces, todos esos conflictos que se produzcan con ese CAS a plazo indeterminado, tienen que tramitarlo en el proceso contencioso administrativo. Ahora pasamos a la etapa probatoria, proceso contencioso administrativo. El artículo 31 establece la prueba de oficio, ¿no? Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez en decisión motivada e inimpugnable pueden ordenar las actuaciones de los medios probatorios adicionales que considere conveniente. O sea, el juez no va a a sustituirse en la defensa de las partes, sino que el juez va a apreciar en la demanda y en la contestación de la demanda que se cita las fuentes de prueba, pero que no se han adjuntado pruebas fundamentales que van a definir el conflicto. Entonces, muy bien, él puede ordenar una prueba de oficio. Por ejemplo, el demandante está pidiendo una pensión de invalidez, ¿no? Pero solamente adjunta el informe médico, pero se olvidó de adjuntar la historia clínica para corroborar que ese informe médico pues, es veraz. Entonces, el juez puede ordenar de oficio esa prueba y oficiar al hospital que emitió ese certificado para que le remitan la historia clínica, corroborar que en realidad ese informe médico es veraz, no vaya a ser falsificado. ¿Cuántas veces los jueces nos hemos dado con la sorpresa de que el hospital nos responde, oiga, ese informe médico no ha sido elaborado en esta institución, eh, no hay historia clínica de esa persona aquí, es decir, entonces copias a la fiscalía, pues no hay indicios de fraude procesal. Miren, colegas, aquí está las reglas para el ejercicio de la prueba de oficio. Son varias reglas, colegas, que no voy a dar lectura porque son bastantes, pero todas estas reglas que regulan el proceso contencioso administrativo han sido elaboradas en el 10º Pleno Supremo Civil. El 10º Pleno Supremo Civil, les recomiendo que lo lean, colegas. Es el pleno que mejor ha establecido, ha regulado la prueba de oficio. Solamente para que tengan una idea nomás, ¿ah? Voy a leerles solamente un par de reglas para que tengan una idea cómo es de minucioso, y son como alrededor de 80 páginas, más de 80 páginas de ese pleno. Pero leerlo, colegas, les va a ayudar a tener claridad, comprensión, información respecto a cómo se actúa la prueba de oficio. Primera regla, el artículo 194 del Código Procesal Civil contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación. En primer lugar, usted no le puede exigir al juez que actúe prueba de oficio porque no es su obligación, es su facultad. Esta disposición legal habilita al juez a realizar prueba de oficio cuando el caso así lo amerite, respetando los límites impuestos por el legislador. Segunda regla, el juez fijará los puntos controvertidos con precisión y exhaustividad, los cuales no deben ser una mera descripción de las pretensiones procesales postuladas en el proceso. Hay que establecer cuáles son los puntos controvertidos, en qué se enfrenta el demandante y el demandado en el litigio, sobre la cual el juez va a tener que pronunciarse. Es importante. La tercera regla, el juez de primera o segunda instancia, en el ejercicio y trámite de la prueba de oficio, deberá cumplir de manera obligatoria con los siguientes límites. O sea, la prueba de oficio no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin requisitos para el juez. El juez tiene que cumplir, ¿no? La prueba de oficio es excepcional, tiene que ser pertinente, tiene que haber una fuente de prueba que lo justifique, tiene que ser motivada, el juez tiene que motivar por qué va a ordenar prueba de oficio.
tiene que someterse al contradictorio la prueba de oficio, no puede ser sorpresiva. Luego, no suplir a las partes. El juez no puede hacer de abogado defensor del demandado o del demandante, y solo en una sola oportunidad se, se- se ordena, no puede estar el juez a cada rato ordenando pruebas de oficio. La cuarta regla, la quinta, es decir, colegas, la octava son alrededor como de 12 reglas, y les recomiendo que lo lean, es interesantísimo. Pasamos ahora al Pleno Nacional Laboral 2018. La actuación de la prueba de oficio en segunda instancia. El Pleno acordó por mayoría, sí, es una herramienta útil para plasmar los principios de economía procesal, celeridad y veracidad, pues tanto el reenvío como la demora en la resolución de los procesos laborales desnaturaliza el espíritu del nuevo sistema procesal laboral, que debe ser dinámico. La actuación de la prueba de oficio en segunda instancia procede en todo caso, incluso tratándose de pruebas extemporáneas. Miren, colegas, ¿cuántas veces los abogados, de repente aquí ya con experiencia, pueden dar fe de que la clásica era de que la segunda instancia, la sentencia de vista, anulaba, declaraba nula la sentencia de primera instancia porque no había actuado una prueba de oficio? Y eso significaba, pues, colega, dilatar el proceso, o sea que baje el expediente de segunda instancia para que nuevamente el juez en una audiencia adicional actúe la prueba de oficio y nuevamente emita sentencia. Luego viene nuevamente un segundo recurso de apelación y la sentencia de vista, ¿no? Entonces, por eso que tratándose de pretensiones de carácter alimentario que tiene la naturaleza jurídica de la pretensión laboral, eh, justifica que la segunda instancia, la sala laboral, o la sala mixta, o la sala civil que conocen en materia laboral, ordene la prueba de oficio. ¿Cuántas veces en segunda instancia, colegas, cuando yo estaba elaborando como juez superior, hemos ordenado que el hospital tal nos remita la historia clínica? No lo hemos, no hemos anulado la sentencia de primera instancia, ¿no? Sino nosotros mismos hemos actuado en segunda instancia. Esto es fundamental, colegas, para que evitar la demora. Entonces, en segunda instancia, usted puede sugerir al colegiado que actúe alguna prueba de oficio. Inclusive, su prueba extemporánea. Caramba, la prueba extemporánea me van a declarar improcedente, pero le pido al colegiado que esta prueba extemporánea, que si bien es cierto no lo adjunté con la demanda ni con la contestación de la demanda, pero les pido que por favor lo actúen como prueba de oficio, porque este medio de prueba va a ser decisivo en la resolución del conflicto. Pasamos ahora, colegas, al principio de la inversión de la carga de la prueba, artículo 32. Es importante que tomen nota. Miren, esto es la regla general. La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión. Entonces, si yo digo que me han despedido, yo tengo que probar que me han despedido. Si la entidad pública, el procurador de la municipalidad dice que no lo hemos despedido, tendría que probar por qué no lo por qué no se ha despedido. Entonces, cada parte prueba sus dichos. Pero aquí se presenta la inversión de la carga de la prueba en el artículo 32 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a esta. Entonces, si es que la entidad es la que está en mejores condiciones de probar los hechos, ella es la obligada a asumir la carga de la prueba, no el demandante, no el trabajador. Y esto a veces no lo comprenden los jueces y se presentan problemas, pues, ¿no? Infundada la demanda por improbada, artículo 200 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al proceso contencioso administrativo. Pero, doctor, señor juez, artículo 32, ¿quién estaba en mejores condiciones de probar? La entidad pública. Ellos tenían la carga de la prueba. Yo bastaba que yo
Simplemente usted tiene que tomar por cierto mi dicho. Lo que yo he puesto en mi demanda, eso lo tiene que tomar por cierto porque la otra parte no ha aprobado la tesis contraria. Ellos tenían la carga de la prueba. Entonces, esto es fundamental, colegas, que tengan presente al momento en la cual litigan en el proceso contencioso administrativo laboral. Pasamos ahora a la etapa decisoria, ya cuando ha concluido la etapa probatoria y el juez tiene que emitir sentencia. Principio de razonabilidad y proporcionalidad. Esto está consagrado en el artículo 200 de la Constitución. Si ustedes en estos momentos abren en su Google, ponen ahí Constitución Política de Perú, se van al artículo 200, van a encontrar que el artículo 200 regula el estado de emergencia. Pero ustedes me van a preguntar, pero doctor, ¿qué tiene que ver el estado de emergencia? En efecto, pues ahí, en ese artículo 200, refiriéndose al estado de emergencia, hace mención la Constitución a que las decisiones en ese tipo de estado de emergencia tienen que ser razonables. Entonces, de ahí se ha extraído el principio de razonabilidad y proporcionalidad para aplicarlo en todas las instituciones procesales. Mire, este principio de razonabilidad y proporcionalidad, colegas, atraviesa todas las instituciones del derecho, ¿no? Cuando una autoridad, cuando una persona que tiene mucho más poder que el otro, un banco frente a un cliente, un alimentista, ¿no? O un padre alimentista frente al hijo que le presta alimentos, ¿no? Hay una relación de poder, pues, el padre que tiene la economía y el niño que depende de las prestaciones para subsistir. En la relación laboral, tenemos ahí el empleador, parte fuerte, y la parte débil del trabajador. Y el empleador toma decisiones que pueden afectar derechos fundamentales del trabajador porque tiene el poder de dirección y el poder disciplinario. En el Código del Consumo también, ¿no? Tenemos ahí por un lado el consumidor y frente a una tienda enorme, ¿no? Un centro comercial enorme, ¿no? Pues, la parte poderosa de la relación de cliente y proveedor y el consumidor pues en una situación de desventaja. Entonces, en todos esos casos se aplica el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Las decisiones que adopta la persona que toma la que tiene la sartén por el mango, por decirlo, ¿no? Tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional, ¿no? No puede ser irrazonable, no puede ser desproporcionado, no puede ser arbitrario, no puede ser antojadizo, ¿no? En caso contrario, esto va a ser invalidado, va a ser impugnado en sede judicial. Por eso que se ha dicho que la decisión del juez o de las partes deben ser lo más cercano a la justicia y lo más alejado de la arbitrariedad. En la sanción del trabajador, por ejemplo, también, ¿no? El empleador tiene que aplicar una sanción proporcional a la falta cometida. Oiga, por una falta leve usted no le puede aplicar pues la sanción máxima que el despido. Una falta leve merece pues una amonestación, ya a lo mucho pues una suspensión, pero no lo puede despedir, tiene que haber proporcionalidad, tiene que haber razonabilidad en la cuantificación del daño moral a la persona, los daños y perjuicios también tienen que ser propuestas razonablemente, proporcionalmente al daño causado. ¿Cuántas veces veo ahí demandas que piden pues 1 millón? En fin, pasamos ahora al artículo 9, facultades del órgano jurisdiccional. Esto es importante, colegas, que ustedes tengan presente porque la ley que regula el proceso contencioso administrativo ha previsto el control difuso. ¿Cuántas veces hay reglas, hay leyes en la administración pública que son francamente inconstitucionales? Y por tanto, usted muy bien puede pedir al juez que aplique este artículo 9, numeral 1, y expectore, expulse del ordenamiento jurídico para el caso concreto
de esa regla inconstitucional, ¿no? Aquí autoriza el control difuso en aplicación de lo dispuesto en los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Perú. Esto es que la Constitución prima sobre todo las normas infraconstitucionales. El proceso contencioso administrativo procede aún en caso de que la actuación impugnada se base en la aplicación de una norma que transgreda el ordenamiento jurídico. En este supuesto, la inaplicación de la norma se apreciará en el mismo proceso. Usted puede pedir al juez que inaplique esa norma, esa ley, ese reglamento que es contrario a la Constitución. El primer pleno jurisdiccional supremo en materia constitucional y contencioso administrativo es importante. Cabe la elevación de la consulta del control difuso ejercido en autos, solo respecto a las sentencias. En todo caso, ¿cuáles deben ser los criterios a ser observados por los jueces para ejercer el control difuso? Aquí están, ¿no? Para el ejercicio del control difuso, los jueces deberán observar los criterios de fundamentación de incompatibilidad constitucional concreta, al caso concreto, el juicio de relevancia, ustedes que es un caso relevante que merece aplicar el control difuso, examen de convencionalidad, esto es que también los convenios internacionales están justificando esta decisión, presunción de constitucionalidad, todas las leyes se presumen que son constitucionales, entonces el juez tiene que destruir esa presunción, indicando cómo así esta regla violenta la Constitución, qué derechos fundamentales, qué principios están siendo afectados. Y finalmente, la interpretación conforme con la Constitución. Luego pasamos al artículo 4, sentencias estimatorias. Artículo 40 es importante, colegas, presten atención, ¿ah? La sentencia y con esto terminamos, la sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función a la pretensión planteada lo siguiente: el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda. Miren, ¿ah? Pero doctor, acá la ley está permitiendo la decisión extrapetita. No, aquí el proceso contencioso administrativo es de plena jurisdicción. De plena jurisdicción es que el juez se sustituye a la administración y resuelve el caso concreto, ¿no? Y para eso tiene que adoptar medidas que no han sido de repente no propuestas en la demanda, pero que son necesarias para restituir el derecho, para resolver el conflicto. Y naturalmente tiene que motivar por qué dispone, por qué establece determinada decisión, debería motivarla bien, bien, bien para que no pueda ser objeto de cuestionamiento, de haber afectado el principio de congruencia o que esta es una decisión extrapetita. Muy bien, colegas, muchas gracias por su atención. He concluido con la exposición, espero que les haya gustado. Y me someto a sus preguntas, si hay alguna interrogante, alguna cuestión que merece atenderla, estamos a sus órdenes. Si no hay preguntas, entonces, para desearles que pasen pues una Semana Santa de reflexión y un domingo de Pascua de Resurrección, y lo pasen bonito con su familia. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos el próximo lunes, que vamos a tratar los plenos jurisdiccionales nacionales. Muchas Alfredo, gracias. Sí, disculpe usted, doctor Ricardo Corte. Muchas gracias por sus buenos deseos. Doctores, muchas gracias. Hemos culminado la sesión de hoy y que tengan un buen fin de semana. Como niños y seres queridos. Doctor Ricardo, igualmente por usted. buenas noches, buenas noches.